Muy buenos días, mi nombre es Michelle Naranjo y soy estudiante de medicina de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Central del Ecuador. Y en esta ocasión voy a hablar acerca de los principales estudios del laboratorio urológicos que podemos utilizar en nuestra práctica. Constan de un análisis de orina, de secreción uretral, del exudado vaginal, de análisis de sangre, suero y plasma y de pruebas de función renal. Estas pruebas lo que hacen es dirigir la exploración urológica posterior y a menudo nos van a permitir establecer un diagnóstico de forma rápida y económica para orientar un tratamiento, sobre todo en aquellos pacientes que tienen un trastorno urológico. Entonces, esta es una de las pruebas urológicas más importantes y útiles para análisis. Sin embargo, con frecuencia se malinterpreta información que es significativa y detalles que son necesarios debido a un análisis inadecuado, por lo cual existen algunas razones para un análisis inapropiado. Entre ellas está la recolección inapropiada de la muestra cuando no se explica correctamente al paciente cómo es que tiene que obtener la muestra. La falla al examinar la muestra de forma inmediata, la revisión incompleta, ya que casi ningún laboratorio realiza un examen microscópico a menos que se solicite de manera específica. La inexperiencia del examinador y la apreciación inadecuada de la importancia de los hallazgos de la muestra. ¿En qué momento podemos recolectar la muestra? Bueno, lo más recomendable es que sea a la primera orina de la mañana y que sea en ayunas para mejores resultados. Pero si el paciente ya ha ingerido algún tipo de alimento, es más confiable una muestra que sea recién obtenida pocas horas después de que el paciente ha comido y que ésta sea examinada antes de una hora después de orinar. Obviamente, el estado de hidratación del paciente puede alterar la concentración de la orina, por lo cual se tiene que tener esto a consideración al momento de analizar la muestra. Pero, ¿qué métodos de recolección se puede tener? Bueno, lo ideal es que sea en el consultorio del médico o en el laboratorio antes de que se haga una exploración genital o rectal. ¿Para qué? Para evitar la contaminación con las secreciones, ya sea vaginales o secreciones de la próstata, ¿no? Los métodos más usados son la micción espontánea, el uso de una bolsa recolectora, de una sonda vesicouretral y de una punción suprapúbica. Pero, ¿cómo vamos a hacer entonces esta recolección? Bueno, en hombres, esta recolección se indica que el paciente haga una retracción del prepucio y una limpieza con hexaclorofeno para después expulsar la primera parte del chorro, que son de 15 a 30 mililitros, y recolectar la siguiente parte media del chorro, que son de 50 a 100 mililitros también. De esto, entonces, una parte de la muestra se prepara cuanto antes para la revisión macro y microscópica, y el resto se guarda en un contenedor estéril para cultivo posterior si es que fuera necesario. En caso de las mujeres, en cambio, vamos a hacer también lo que es la limpieza, pero primero lo que se tiene que hacer es colocar al paciente en la mesa de exploración en posición de litotomía. Vamos a instruir a la paciente para que inicie la micción en un contenedor que se mantenga cerca de la vulva. Después de que se ha orinado los primeros 10 a 20 mililitros de orina. En el caso de los niños, en cambio, aquí la orina, que solo es para análisis y no para cultivo bacteriano, pueden obtenerse en niños y niñas al cubrir el meato uretral limpio con una bolsa de plástico, como podemos apreciarlo en la imagen que estoy señalando. En el caso de los niños y en caso de las niñas, o de forma natural acercando el contenedor estéril al menor. Sin embargo, cuando este método no funciona, recurrimos al uso de las bolsas plásticas. Cuando
Cuando una muestra de orina se requiere para cultivo, en cambio se puede requerir de lo que es una sonda o aspiración suprapúbica con aguja. Cuando hablamos de uroanálisis, tenemos que entender que la exploración que se puede obtener puede ser tanto macroscópica como microscópica. Cuando hablamos de una exploración macroscópica, nos referimos a que podemos obtener pruebas físicas que evalúan el color, aspecto, densidad específica de la orina o pruebas químicas que evalúan el pH, proteínas, glucosa, hemoglobina, bacterias y leucocitos. Pero cuando hablamos de un examen o de una exploración microscópica, esta es más detallada y nos va a indicar el número de bacterias, leucocitos, eritrocitos, células epiteliales que podemos encontrar por campo, al igual que algunos cilindros, ya sean estos bacterianos, granulares, hialinos, serosos, grasosos o también de células epiteliales. Sin embargo, también se pueden tener otros hallazgos a nivel microscópico, como es la presencia de cristales, ya sea de fosfato de calcio o de oxalato de calcio, que son como que los más comunes. Pero también se pueden presentar gotas de grasa o uratos amorfos, entre otros, ¿no? Lo que nos importa es la bacteriuria. La bacteriuria un diagnóstico de posible infección bacteriana puede hacerse con base en los resultados de una inspección bajo el microscopio del sedimento urinario. Por tanto, lo que se va a utilizar en primera instancia va a ser la exploración microscópica para hallar varias bacterias por campo de gran aumento en una muestra. Luego de esto podemos recurrir a un cultivo bacteriano para confirmar el supuesto diagnóstico de infección bacteriana que se tuvo con la exploración microscópica. A esto se suman también pruebas rápidas que pueden vigilar el crecimiento bacteriano y también esto mediante sistemas que son dependientes o independientes, ¿no? Y por último, se puede recurrir a cultivos para tuberculosis que van a mostrar sobre todo bacilos ácidos resistentes, pero esto si el paciente no ha recibido un tratamiento para BCG previo, que nos pueda alterar eh, este tipo de prueba. Entonces, aparte de esto, podemos encontrar otras pruebas de orina, como son las pruebas de cáncer uroterial. Entre ellas está la citología de orina para células cancerosas, uroteliales, vesicales y sobre todo para aquellos tumores que son de alto grado. También tenemos el antígeno de tumor vesical, que este se utiliza para la vigilancia de pacientes que ya están diagnosticados con un cáncer vesical, pero que este es de bajo grado, al contrario de la citología de orina. Otro tipo de prueba que se puede solicitar es la prueba de matriz nuclear Matrix 22, el cual es un inmunoanálisis para pacientes con carcinoma activo de células transicionales, en la cual la NMP2, PN22 está elevada. Tenemos la inmuno-CYT, que este es un análisis inmunocitoquímico para células uroteliales exfoliadas. Y por último tenemos el FISH, la cual es una hidratación in situ con fluorescencia, urovisión, que sirve para el diagnóstico de cáncer vesical y para la vigilancia de pacientes con cáncer conocido, pero también puede ayudar a vigilar pacientes que se encuentran en quimioterapia intravesical. La secreción uretral, en la cual se recogen 4 muestras para determinar el sitio de origen de la bacteriuria o de la piuria, si fuera el caso. Y en esta parte, bueno, una parte de cada muestra se prueba en busca de nitritos o de esterasa leucocitaria. Y una porción se separa de cada muestra y se guarda para un cultivo posterior si fuera necesario. El tercer estudio urológico de laboratorio son los exudados vaginales, en los cuales se obtienen de secreciones vaginales por un hisopo. Hay que recordar que las bacterias están siempre presentes en la vagina, ¿no? Por lo que los hallazgos con este tipo de examen no son muy significativos. Sin embargo, se puede encontrar lo que son células de hongos levaduriformes o de tricomonas también.
Estas pruebas de función renal, entre las más comunes está la densidad específica de la orina, el cual es un marcador indirecto para medir lo que es la función renal. Y este oscila entre un valor de 1.010 a 1.022 como normal. Tenemos también la creatinina sérica, la cual la concentración sérica aquí es un reflejo directo también de la función renal, a diferencia de la densidad específica. Y esta oscila entre 0.8 a 1.2 miligramos por decilitros en adultos y en niños va de 0.4 a 0.8, igual miligramos por decilitros. Cuando hablamos de la depuración de la creatinina endógena, en cambio, esta es como que una medida más exacta de la función renal, pero que en esta no se recurre a la utilización de lo que son sustancias exógenas. Y este, en cambio, un valor normal se considera entre los 90 a 110 mililitros por minuto. Y tenemos el nitrógeno ureico, también conocido como BUN, que tiene que ser menor a 20 miligramos por decilitro. Y esto obviamente ya está relacionado con lo que es la filtración glomerular. Tenemos entonces el análisis de sangre, suero y plasma. Pedir es una biometría hemática completa. Esta que lo que evalúa va a ser la hemoglobina y el hematocrito, sus concentraciones. Si estas están elevadas, por ejemplo, puede ser indicativo de un síndrome paraneoplásico relacionado con lo que son un cáncer de células renales. También tenemos los estudios de coagulación sanguínea. Podemos tener los estudios de electrolitos, sobre todo sodio y potasio sérico, ¿no? Tenemos los marcadores de cáncer prostático. Aquí el marcador más común es el PSA. Los análisis hormonales. Puede utilizar muchos otros estudios, ¿no?